Dando continuidad a la serie de paneles dedicados a las distintas áreas del conocimiento y de la República Dominicana en función de estos, pues este canal 4RD hoy se engalana con la participación en este panel de Ciencia RD, se engalana con la participación de distinguidos educadores y científicos dominicanos. Se trata en principio de Carlos Rodríguez, quien es director de investigación en ciencia y tecnología y funcionario de la MESID, el Ministerio de Ciencia, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y pues agradezco la participación suya aquí. Se trata por igual del doctor Jesús Gilberto Concepción, que además ya me dijo que era vegano, miembro y representante de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. De Víctor Gómez, quien es vicerrector de investigación y vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Del doctor Máximo Santana, director del Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y del investigador y empresario agrícola, científico por igual, el amigo César Aybar. Debo destacar que en el caso del doctor Jesús Gilberto Concepción, pues por igual es un docente y forma parte de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Muchas gracias, el país le estará agradecido con la participación de ustedes a propósito de esto que es el área propia. Y yo quiero, en aras de que quienes nos puedan estar escuchando y viéndonos, pues puedan tener, si no la línea del tiempo, digamos, de la ciencia, sí una noción sobre a partir de cuáles momentos se puede hablar en las distintas civilizaciones humanas, se puede hablar de ciencia, cuándo posiblemente se puede determinar que el hombre comenzó, en cierto modo, a hacer ciencia. Y bueno, cuando demos esta visión, y quiero que cada uno de ustedes pues aporte algo con respecto a esta historia, ya luego entonces derivaremos hacia otros temas que son propios de la enseñanza de la ciencia, de la práctica de la ciencia y de los fundamentos de lo que podría ser la ciencia moderna. Y podemos comenzar en este mismo sentido. Bien, este punto de cuándo empezó la ciencia es sumamente importante, pero puede haber divergencia en cuanto a los criterios en torno a eso. Aunque desde antes de Cristo hubo trabajos que se pueden calificar como científicos, eso no era nada formal, los trabajos de Aristóteles, entre otros. Pero para mí lo que marca realmente el arranque de la ciencia de forma formal, valga la redundancia, es el surgimiento de las academias de ciencias, que aunque surgió en el siglo XVI, realmente toma fuerza a partir del siglo XVII en Europa. Y es un momento importante señalarlo en Europa. Por ejemplo, uno les señala a sus estudiantes en muchísimos casos que nosotros tenemos un sesgo con lo que enseñamos mucho lo relacionado con Europa y en este caso, aunque fue importante, pero muchas veces dejamos de lado lo que ocurrió en Asia, entre otras cosas, que hubo aspectos de suma importancia para la ciencia. Entonces yo creo que las academias de ciencia permitieron establecer el punto importante de arranque de la ciencia de manera formal, que hizo que las universidades también pudieran asumir el rol del trabajo científico, pero obviamente hubo mucha gente que empezó a hacer trabajos de ciencia para presentar a las academias, que incluso ni siquiera tenía preparación académica, pero
que hizo aportes de mucha importancia. Fíjate, quizás nuestros televidentes están buscando algo histórico, muy histórico. Yo diría que para mí, y como científico, el momento cumbre es 500 millones de años después de la creación del universo, cuando se forma la luz. Y yo creo que ahí es donde empieza todo el desarrollo científico, porque con la luz, conocer el fenómeno bien científico, lo que es la luz, la transferencia de los fotones, es lo que desarrolla los compuestos químicos, y por ahí viene entonces la formación de la vida. De la formación de la vida, pues ya viene el desarrollo del ser humano, viene la inteligencia. Y yo, para agregarle algo, para mí yo creo que entonces vivimos en un mundo científico de la misma creación del universo. Entonces, la parte, quiero traerle a la comunidad que nos está viendo, de que hablar de ciencia, si usted no conoce los fundamentos de cómo se genera todo esto, se te va a hacer un poco más difícil. Pero también, si conoces esto, y es muy sencillo, donde hay una simetría, pues se te hace más fácil entender que la ciencia es el desarrollo de todo lo que nosotros hacemos. Entonces yo les digo que por favor a aquellos que nos están escuchando se interesen en esto, de que lo vean desde un punto de vista de que la ciencia es lo que nos ha llevado a donde estamos y es la que nos va a permitir tener un mundo mejor en el futuro. Víctor. Bueno, la pregunta siempre es interesante, pero quiero comenzar dándote las gracias por la invitación a este interesantísimo panel, y sobre todo a la audiencia que nos recibe en sus hogares por la oportunidad de conversar sobre estos temas tan interesantes. Concuerdo parcialmente con la opinión de mi colega Carlos Rodríguez, pero entiendo que desde mi punto de vista, el periodo en el cual podemos hablar de la ciencia formal como la conocemos hoy en día nace específicamente en la Ilustración y en el Renacimiento. La ciencia moderna, como la conocemos, es hija de la Ilustración y el pensamiento del siglo XVI y siglo XVII en la Europa renacentista. Ese es el momento en el que nace la ciencia formal, como la conocemos. Y concretamente hay algunos hitos históricos que son claves en ese surgimiento de la ciencia. Me refiero concretamente a la producción de Descartes con el discurso del método. Descartes es el primer pensador que sistematiza la idea de la ciencia como tal, como un método, ¿no? El cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces, definitivamente, el nacimiento de las ciencias ocurre como la conocemos hoy en día, en ese periodo fascinante del Renacimiento y de la Ilustración europea, que recupera una parte importante del pensamiento clásico perdido durante la Edad Media, y que crea luego, como respuesta de esto, surgen ya las academias de ciencias en esa dinámica de la ilustración y el pensamiento. Pero definitivamente, si buscamos una fecha de nacimiento de la ciencia contemporánea, la Ilustración y el Renacimiento del siglo XVI y XVII, ¿no? Con un hito bastante claro con el discurso del método Descartes. Evidentemente, allá en Europa, a mis estudiantes de ciencia y tecnología le comienzo siempre haciendo una pregunta: ¿qué fue primero, la ciencia o la tecnología? Es la pregunta que me encanta hacer de inicio de las clases. ¿Qué surgió primero, la ciencia o la tecnología? Y mucha gente responde de forma intuitiva que la ciencia. Pero nada que ver. La tecnología antecede a la ciencia en miles de años. La antecede. Las universidades, Oxford cumplió 1000 años. 1000 años cumplió Oxford. Salamanca cumple este año 800 años de creada. De manera que la tecnología y el conocimiento como proceso formal antecede en cientos de años el surgimiento contemporáneo de las ciencias. Insisto, es en ese periodo interesante, Ilustración y Renacimiento, que hablamos de la ciencia como la conocemos hoy en día. Las academias de ciencias, las escuelas de pensamiento científico surgen como parte de la eclosión que se genera a raíz del redescubrimiento del pensamiento clásico durante este periodo tan relevante e importante de la historia de la humanidad. Fíjate que no en vano coincide la revolución industrial en ese periodo importante, finales del siglo XVIII, concretamente,
y se genera ese boom fundamental de la vinculación entre la ciencia y la tecnología. De manera que, en términos formales, con Descartes, en la Ilustración y el Renacimiento, tenemos el surgimiento de la ciencia como pensamiento sistemático sobre la realidad. Doctor. Bien, gracias por permitirme participar en este interesante panel. Bueno, yo voy a referirme a los inicios de lo que podemos llamar el pensamiento científico en el ser humano. Y entendemos que este comienza a surgir en cuanto el ser humano comienza a reconocer patrones repetitivos. En el momento en que un ser humano se da cuenta del día y la noche, y basado en su propia experiencia y vivencia, él ya sabe que pasado cierto periodo de tiempo, aún en forma intuitiva, vendrá el día, luego la noche, luego el día. Estamos frente a una de las cualidades que nos permite construir ese hermoso armazón que la humanidad ha construido, que es la ciencia. En ese sentido, en casi todas las culturas se apasionaron con el cielo, con los astros, con lo que se ve, con el movimiento aparente o real de... Y vemos cómo en casi todas las culturas hubo una producción de conocimiento con bastante rigor, por lo menos en lo que se refiere a la astronomía, donde llegaron a profundizar grandemente en la observación de esos patrones. El hecho, por ejemplo, de construir un calendario, que sencillamente es observar que durante todo el año los días no duran lo mismo, y que luego de cierto tiempo ese patrón se repite. Y esos patrones que se pueden observar, que en principio son muy generales, luego se van haciendo cada vez más específicos, más específicos, más específicos, y hoy en día vemos que seguimos por ese camino. Y ese camino que comenzó probablemente hace, 7, 8 mil años, cuando la humanidad comienza a hacer conciencia de su propia existencia y comienza a luchar por su propia supervivencia, comienza a gestarse una serie de acumulación de conocimientos que se van transmitiendo en forma oral de una generación a otra, que está muy ligado a actitudes de tipo espiritual, donde luego se van conformando en el desarrollo social de la humanidad. Ahí es donde vemos, donde realmente comienza lo que podemos llamar una actitud inquisitiva hacia la naturaleza, que produce conocimiento que podemos llamar de carácter científico. César. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la participación en los criterios que han emitido todos, pero fundamentalmente con el doctor Víctor y con mi amigo Rodríguez. Carlos. Porque, claro, ciencia ha existido desde el inicio de la vida, como dijo Gilberto Concepción. O sea, el conocimiento en sí contenido en la naturaleza, en la misma vida. Ahora, cuando se empieza a sistematizar la forma de, valga la redundancia, conocer ese conocimiento, cuando se empieza a sistematizar el cómo lograr incorporar ese conocimiento y cómo establecer que realmente es un conocimiento científico, cuando nace la ciencia, desde mi punto de vista, con el método, siglo XVI, XVII, cuando se empieza cuando se crea el método científico, o se propone y se asume, donde para tú conocer que un conocimiento generado es científico, tiene que ser siempre igual. Es decir, si tú utilizas las mismas condiciones que utilizó quien produjo o quien descubrió el conocimiento que ya está contenido en la vida, y sigue el mismo proceso y obtiene un resultado igual, entonces eso te verifica que el conocimiento es científico.
te surge una hipótesis. Una hipótesis viene siendo un resultado que hay que comprobar. Eso es prácticamente una hipótesis, que te surge una idea. Y para tú comprobar ese resultado tiene que seguir un método. Y para que eso sea sistemático, ese método lo tiene que seguir todo el mundo. Si alguien, además que tú, quiere comprobar que de verdad ese resultado es científico, tiene que seguir el mismo método. Y por eso, desde mi punto de vista, sin excluir todos los criterios que han sido fenomenales, la ciencia en sí nace con el método. Me queda claro que la cronología no es quizás el elemento más resaltante, como el sentido común tampoco, que nos ha acompañado quizás desde el principio mismo. Pero atendiendo a las definiciones bien categóricas que acaban ustedes de dar en general, todavía no encuentro en esta cronología superficial, digamos, el pensamiento abstracto en general, que es una precondición para la ciencia, ¿verdad? Y se podría decir que hay ciencia a partir de que el hombre desarrolló el pensamiento abstracto. Y de que no me queda claro cuál es el rol de las matemáticas, que precede por mucho a la Ilustración, que llega a Europa vía el mundo árabe. Incluso en la Mesopotamia, por no remontarnos un poquito más para atrás, hay un gran físico, creo que era físico, que resolvió a través del método científico, antes de que el propio Cristo, que la edad de Cristo, resolvió el tema de cómo se producía ese fenómeno de la vista humana, de qué veía el hombre, cómo se producía eso, que en un principio no se explicaba propiamente, había una hipótesis, digamos, que este señor demostró que no, y hizo propiamente, no recuerdo el nombre de este ilustre físico, iraquí sería hoy, ¿verdad? Era por ahí el pedazo. Pero ciertamente esos podrían ser momentos muy particulares y no necesariamente marcar el inicio de la ciencia. Pero en general, ¿cuándo comienza y cuándo podemos hablar, por ejemplo, de ciencia en la República Dominicana? Bueno, aquí hay un punto importante que habría que resaltar, que en general de los criterios que se han vertido, hay varias coincidencias, pero hay que tomar en cuenta que ciencia la hace solo el ser humano hasta donde sabemos. Por lo tanto, debemos empezar a ubicar esto a partir del surgimiento del ser humano. O sea, todo lo demás, por muy extraordinario que sea, por mucho que uno considere que sea de suma importancia conocer, sin el ser humano no hay ciencia. Eso es importante. Lo otro es que cuando yo señalé que hay un sesgo hacia Europa hace un ratito, es importante saber que los árabes, en lo que se llamó la Edad Media, generaron ciencia. Produjeron ciencia y de calidad. No con la magnitud que después se produjo con las academias de ciencia que, repito, surgieron a finales del siglo XVI, pero se afianzaron a partir del siglo XVII. De hecho, la Academia de Lindsay, que se originó en el 1603, ¿verdad?, es de suma importancia para ese arranque y para la sistematización de la ciencia, el surgimiento de las publicaciones científicas. La primera, Le Journal des Savants, que yo no sé francés, pero surgió en 1665, y la Philosophical Transaction de la Sociedad Real de Londres en 1665 también, pero unos meses antes surgió la de Francia. Sucede que hay un gran debate en torno a esta forma, la única que tiene la ciencia de establecer cómo se produce el conocimiento, ¿verdad? Porque aquí César habló de la repetibilidad. O sea, para yo establecer si algo que produjiste realmente no te lo estás inventando, tú tienes que mostrarme que sea repetible y que yo lo pueda repetir. Entonces eso está en las publicaciones científicas, y es porque precisamente se sistematiza y hay unos estándares que te dicen cómo debes decirlo.
aunque pueda haber algunos cuestionamientos, es de suma importancia establecer eso. Entonces, las publicaciones científicas creo que son ese punto de partida, de esa sistematización de esto que empezó con las academias de ciencia. No quiero dejar de lado de señalar que la revista de la Sociedad Real de Londres se mantuvo como revista científica y la de Francia no, porque siguió generando cosas que eran más bien de divulgación, pero la de la Sociedad Real de Londres se siguió fortaleciendo y de hecho es una revista muy fuerte en estos momentos en términos de la producción científica, y eso es sumamente importante. Y la ciencia, la diseminación del trabajo científico se hace fundamentalmente a través de las publicaciones científicas, ¿no? Entonces, en República Dominicana, si nosotros podemos ubicar a raíz del descubrimiento de ciencia con Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que generó algunas informaciones que son de suma importancia, pero que no se sistematizó a pesar del surgimiento de la universidad, la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no se sistematizó hasta tiempo después. O sea, las universidades, el surgimiento de la universidad no afianzó el que se empezara a producir ciencia en la República Dominicana. Por esa razón es sumamente importante que uno tome en cuenta que el trabajo científico real en República Dominicana se puede ubicar a inicios del siglo XX, sin desconocer, no estoy desconociendo las otras cosas que se hayan producido, pero estoy hablando de la sistematización, y obviamente dependiendo de las áreas, podemos ubicar un tiempo antes o después. Por ejemplo, las ciencias básicas como física, química, matemática y biología son de los años 60 aquí en República Dominicana, aunque hubo algunas carreras que podríamos ubicarla en una de estas áreas, pero en general se establecen en ese momento. Y obviamente después que surgen una serie de publicaciones científicas, muchas de las cuales han perdido calidad, otras han ganado calidad, y el país está en ese trabajo porque la producción científica es un asunto de vigilar la calidad constantemente. Si yo hago algo ahora y lo dejo y no me preocupo por ver cómo va el mundo, eso va a atrasarse bastante, y le ha pasado a muchas revistas. Repito, esto puede generar muchísimas discusiones, pero es sumamente importante. Sepamos que hay que ver las áreas antes de uno establecer un punto de partida en torno al surgimiento de la ciencia de la República Dominicana. Tendríamos que ver cuando uno define ciencia, si voy a hablar de ciencia aplicada, si voy a hablar de ciencia básica, o si voy a hablar yo digo ciencia dura, pero me corrigieron y voy a usar el término ciencias fundamentales. Entonces, si nosotros nos vamos por la ciencia aplicada, coincido totalmente con Carlos de que sí, tenemos que ubicarnos nosotros en los albores de los 1900. Y creo que hubo una persona, lo que sucede también con el dominicano es, nosotros no tenemos mucha documentación. Nunca nos hemos preocupado, quizás ahora, de los 60 para acá, que estamos dándole más carácter a que lo que hacemos que esté publicado. Pero hay alguien que yo creo que debiéramos recordar en este momento como un gran científico, ciencia, vamos a llamarle aplicada, porque si ustedes no saben, el primer avión que voló es de La Vega. Y había una persona, Zoilo Hermógenes García, por si ustedes no saben, Sí. que se le quemó el avión en una feria. Yo tengo fotos de ese avión. Entonces, creo que a don Zoilo García fue considerado como, en ciencia aplicada, una de las personas más importantes en ese momento. Entonces, yo creo que ahí yo suelto un nombre a los amigos que nos ven, y para ustedes, como vegano al fin, tengo que reconocer que fue una persona excepcional. Y en esa época, muchos de las que tenían ese dote científico, la medicina, lo que fuera, salían a estudiar fuera. Y venían con ese conocimiento, y por eso digo, tenemos que hablar, ¿qué tú quieres? Que hablemos de ciencias aplicadas, que hablemos de ciencias básicas o de ciencias fundamentales.
y es lo que decía Carlos, ciencias fundamentales. Yo diría que a partir de los 60, pero quizás ahora es que estamos entendiendo un poco, y que el público, que nosotros mismos, cuando nosotros hablamos de ciencias fundamentales, todavía existe un poco de escepticismo. Entonces sí, 1900, y ver los diferentes periodos, y ir empezando, yo creo que como estamos hablando de República Dominicana, ¿qué hemos sido nosotros hacia la ciencia? Cómo también nosotros como profesores, ¿qué hemos enseñado? Y todo el mundo sabe que aquí en República Dominicana hablar de ciencia es como hablar de mala palabra. Y yo creo que ahí es que está el desarrollo de la humanidad, en la ciencia. Pero así yo creo en 1900, con Don Zoilo, creo que hay que sacarle su comida aparte. Víctor. Bueno, yo creo que hay que distinguir varios momentos de la discusión. Ciertamente diversas tradiciones humanas han aportado a lo que es la corriente principal de la ciencia, y pudiéramos dedicar un programa solo a hablar de historia de la ciencia, la tradición árabe, la tradición china, que no lo hemos mencionado acá, el I Ching, por ejemplo, milenaria totalmente, de manera que sí, que no es un tema de... Las tradiciones son impresionantes, de cómo la ciencia se va creando como un constructo cultural y social, ¿no? Entonces, evidentemente, los antecedentes al pensamiento científico son vastos y lo podemos encontrar en todas las tradiciones. El pensamiento científico definitivamente y el pensamiento clásico, preclásico con Sócrates, ya Epicuro hablaba en el siglo III a.C. de los átomos, por favor. O sea que definitivamente no se trata ni siquiera de ver esto, sino de entender que hay todo un movimiento que converge en distintos periodos de la historia que permiten definir y construir lo que llamamos ciencia como una gran construcción social y cultural. Pero ciertamente la ciencia formal, estructurada, como discurso y como práctica profesional, debe mucho al Renacimiento y a la Ilustración europea como tal, ¿no? Y a todo lo que se genera en ese caldo de la Ilustración europea, con las academias de ciencias, como menciona Carlos, con el surgimiento de las primeras publicaciones sistemáticamente científicas, como lo llamamos, pero como construcción del pensamiento occidental hay mucho que se le debe a esa fragua que fue la Ilustración europea de los siglos XVI y XVII. De eso no tengo la menor duda. Pero ya volviendo a este lado, a la otra parte, definitivamente las matemáticas anteceden por mucho al pensamiento científico y constituyen una herramienta básica, porque esencialmente la matemática, y aquí tenemos un matemático, Máximo Santana, es un lenguaje, esencialmente. Las matemáticas son una forma de comunicar, es un lenguaje que permite formalizar expresiones que conocemos de la naturaleza. Y ese lenguaje en el que escribimos la ciencia, que son las matemáticas, es un lenguaje que se aprende, y ciertamente es un lenguaje que aporta a la sistematización del pensamiento científico. Pero igual es todo el tema de cómo entender esas distintas corrientes que van aportando el pensamiento de las ciencias. En el caso dominicano, yo veo varios hitos, veo varios momentos que son claves a lo largo de la historia. Las primeras publicaciones científicas dominicanas sobre República Dominicana, de hecho, no son de dominicanos. Son de los exploradores europeos que vienen a conocer las Américas. Tenemos los Leonard, que vino acá en los años 30 y 40, un sueco importantísimo que hace una primera sistemática de la botánica, de manera que las primeras actividades científicas dominicanas, las primeras publicaciones son de los años 20, año 1922 concretamente. Ahí comienza a producirse, a generar ciencia en la lógica contemporánea en República Dominicana. Un segundo hito, que para mí es de alta importancia histórica, tiene que ver con la inmigración republicana de la época de Trujillo. Recuerden que en la época de Trujillo, fruto de la Guerra Civil Española, llegan a República Dominicana los primeros científicos, matemáticos, gente con nivel de doctorado en esa época, que se incorporan en la entonces Universidad de Santo Domingo, crean lo que hoy es la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Llegan esos primeros matemáticos, físicos y químicos y le dan una renovación a la actividad de la ciencia en República Dominicana. Para mí, ese es el segundo gran hito de las ciencias en República Dominicana, la llegada de esa inmigración de intelectuales republicanos que llegan a la Universidad de Santo Domingo, crean la Facultad de Ciencias, crean las ingenierías
y comienzan a producir los primeros resultados publicados ya desde la República Dominicana. No de exploradores internacionales, sino resultados publicados desde la República Dominicana como actividad de conocimiento. Un tercer hito que veo en la ciencia en República Dominicana tiene que ver con el boom de los años 60 y 70 de la investigación agrícola. Recuerden, en los años 70, las estaciones de experimentación que creó el Ministerio de Agricultura, se forman los primeros doctores, las primeras oleadas de doctores en ciencia. Don Juan Bosch, en su primer gobierno del año 62-63, envía a los primeros dominicanos como parte de un programa de becas internacionales. Fue el primer programa de becas internacionales que se crea en República Dominicana para formar a los científicos, a los académicos. Se crea el ISA en Santiago, el Instituto Superior de Agricultura en Santiago. Con ese aporte importante del gobierno, se envían los primeros dominicanos a hacer doctorados y regresan a final de los 60 y se incorporan a principios de los años 70 a las academias en República Dominicana, y se da un boom en la investigación agropecuaria y forestal. Ese es el tercer gran hito que comienza con el gobierno de Don Juan, se extiende hasta los años 70 con la investigación agrícola en República Dominicana, y se produce una gran intensa actividad científica en torno a la producción de alimentos. Surge la escuela o la Facultad de Ingeniería agronómica y veterinaria en la UAS en ese momento, o sea, fruto de esa inmigración. Y ya Marcano está aquí haciendo ciencia. Fíjense, pero fíjense qué interesante, ese es el tercer gran hito de la ciencia en República Dominicana. A partir de ahí entramos a una decadencia. En los años 70, concretamente año 76, se crea el Departamento de Ciencia y Tecnología en lo que era la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, que fue la primera estructura formal del Estado Dominicano para promover la actividad científica y tecnológica de forma general. Pero ese periodo entra en un declive. No se produce mucha actividad científica en República Dominicana, no se apoya la investigación. Muchos de los expertos dominicanos que se formaron en esa primera generación se salen de República Dominicana, se produce una gran fuga de cerebros en ese periodo y entramos con una fase de decadencia. Pasamos a un cuarto hito, con la llegada al poder de la democracia con Antonio Guzmán Fernández. Otra vez se mandan las primeras becas, se retoman las becas internacionales. Un sitio privilegiado en ese entonces fue la Universidad de la Florida en Gainesville, que recibió una gran oleada de dominicanos que se forman en doctorados en agricultura, recursos naturales, etc. Ese es como el quinto gran hito de la actividad científica en República Dominicana, pero igual tiene un impacto menor porque mucha de esa gente no se incorpora a la actividad científica profesional, sino que cuando regresa al país se vuelven funcionarios públicos, funcionarios universitarios. Algunos todavía están activos en República Dominicana como funcionarios universitarios, como funcionarios del gobierno, etcétera. Y el sexto y último hito para mí surge en un periodo importante, que fue el Diálogo Nacional, 1996. Se crea la Comisión de Ciencia y Tecnología, que genera un documento que fue el primer borrador para crear una Secretaría de Estado en esa época de Ciencia y Tecnología, que no cuaja como propuesta, y que en el año 2001 se funde en un proyecto de ley con la Ley de Educación Superior, y surge lo que es la Ley 13901, que crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y en esa ley se crea el instrumento, artículo 92, 98, si no me falla la memoria, que es el Fondo Nacional de Investigación, artículo 94, gracias Carlos, que crea el Fondo CIT en ese momento. O sea, ahí ya comenzamos a hablar de un cambio paradigmático en la arquitectura de las ciencias en República Dominicana. Y el hito más relevante de ese ciclo, para mí, llega en el año 2005, cuando después de 4 años de aprobada la ley, se crea y se pone a funcionar el fondo CIT como tal, para financiar la actividad científica y tecnológica de República Dominicana. En ese entonces estaba como ministra doña Ligia Madamelo, como viceministro Plácido Gómez, estaba Carlos, en ese momento creo que llegaba al MESIT en ese momento. 2 años después, 1 año y medio después, un servidor pasa a ocupar el viceministerio de Ciencia y Tecnología y creamos lo que es
el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, que es el marco de políticas de ciencia y tecnología que de alguna manera ha orientado todo el desarrollo científico tecnológico del país desde el año 2008 hasta este año 2018 cuando se vence. De manera que para mí son los hitos que marcan. Resultado de este proceso, si tú revisas la producción científica dominicana del año 2000 para acá, encuentras una eclosión, un boom. Un boom impresionante. Comenzamos a aparecer en Scopus, en Web of Science, de forma más periódica, más sistemática, y ya comienza a generarse un corpus de literatura científica contemporánea en el país a partir de la entrada en vigencia del Fondo CID en el año 2005. De manera que la ciencia actual del siglo XXI en República Dominicana tiene clarísimas fechas y antecedentes de cómo se ha configurado en la República Dominicana. En paralelo a este desarrollo de la arquitectura institucional e histórica, tenemos el surgimiento de los programas de becas que forman los primeros ya por tercera vez como iniciativa del Estado Dominicano, la formación de doctores que son los doctores actuales que actualmente están en el sistema de educación superior y en las universidades en República Dominicana. De manera que cuando revisamos la historia de la ciencia en República Dominicana, esos 5 hitos que he mencionado son claves para entender cómo ha evolucionado y cómo se ha venido articulando la actividad de la ciencia en la República Dominicana. El reto que sigue es que hemos avanzado en la arquitectura organizacional, en la arquitectura institucional de la ciencia y la tecnología en el país, pero todavía no hemos dado el salto en productividad y en vinculación de la ciencia con los sectores productivos. Esa es la otra parte de la historia que vale la pena ya comenzar a entender para poder hacer cerrar la brecha entre ciencia, competitividad, innovación, mercado, productividad. Entonces, eso lo vamos a agotar en otro tramo, ¿verdad? La otra parte de la historia. Pero creo que ahí se resume la historia contemporánea de la ciencia en el país. No, sencillamente para que Víctor aclare, como para un público general, lo que es Scopus y lo que es Web of Science. Gracias, Carlos. Scopus y Web of Science son 2 grandes repositorios internacionales de literatura e información científica. Toda la ciencia global usualmente llega a estos 2 grandes repositorios en la forma de artículos indexados, publicados en revistas científicas arbitradas e indexadas. Revistas científicas arbitradas e indexadas. Entonces, para que la producción científica se considere de calidad internacional, pasa por un proceso muy complejo de revisión de pares, y ese resultado en forma de un artículo científico se coloca entonces en estos grandes repositorios que simplemente lo que hace es que indexan las revistas científicas de calidad. Por honor a la historia, debo decir, por favor, que no se me puede olvidar, que otro hito importante fue el surgimiento en el año 1975 de la revista Ciencia y Sociedad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que ha sido la única publicación ininterrumpida por más de 40 años que se ha mantenido como un gran, si se quiere, espacio de encuentro de la comunidad académica de la República Dominicana. Ese es otro de los grandes hitos de la sistematización profesional de la ciencia en la República Dominicana. Bien, yo voy a retomar su interesante señalamiento sobre pensamiento abstracto. Indiscutiblemente que sin pensamiento abstracto no tenemos ciencia. Pero este pensamiento abstracto viene desde muy lejos. Un hito importante, aquí parafraseando a mi amigo Víctor, es un nombre que se llama Euclides, siglo V antes de Cristo. Hasta donde sabemos es el primer intento de crear un sistema totalmente abstracto de razonamiento basado en postulados iniciales que se aceptan sin demostración, como las herramientas básicas de la construcción de una gran estructura que luego se va desarrollando y luego va evolucionando y va acumulando conocimiento. Este primer gran modelo deductivo es la geometría de Euclides. Y es
un intento muy bueno. Los matemáticos hoy en día trabajamos y lo que hacemos anda bastante cerca en términos metodológicos de ese intento de Euclides que fue muy exitoso. Hoy en día la matemática, que pudiera discutirse, pero una de las grandes concepciones, probablemente la más ampliamente difuminada, la más ampliamente difundida, es el modelo axiomático del desarrollo de la matemática. De valor. Y decía el señor vicerrector acá, el doctor Víctor Gómez, que ciertamente la matemática es un lenguaje. Y yo quiero agregarle que no solamente es el lenguaje con el cual trabaja la ciencia, además es el lenguaje con el cual la naturaleza nos habla. Así es. Creo que por allá Galileo ya establecía que si le ponemos atención y sabemos matemática, la naturaleza nos habla Claro. con proporciones y hechos matemáticos. En ese sentido, la matemática tiene una tradición muy vieja de construcción de conocimiento estrictamente riguroso. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, la construcción de Euclides en el siglo V a.C. tiene poco que envidiarle a muchas cosas que se hicieron después en matemática. Y ciertamente, cuando nosotros vemos lo que este señor planteó, nos asombramos de que en una época tan remota hubiera llegado tan lejos. De hecho, algunos futurólogos han considerado que si desde aquella época hubiera habido continuidad y no hubiéramos tenido zonas oscuras a lo largo de nuestra historia de la humanidad, estaríamos hoy mucho más lejos de donde estamos. Si vuelvo al presente sobre la matemática en República Dominicana, el Instituto de Matemática de la Universidad Autónoma, bueno, primero, en los años 50 se crea el Instituto de Matemática como ente independiente. Pero luego, para que sobreviva, se ve la necesidad de incorporarlo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los españoles que llegaron en ese entonces. Y posteriormente a la Facultad de Ciencias. Yo recuerdo el nombre de un español de esa... Claro. Y don Julio Ortega de esa Prieto, De esa oleada por igual. La es primera don oleada. Sabrás Gurrea, Amos Sabrás Gurrea. Es uno, Claro. probablemente el matemático de esa oleada que llegó de mayor prestigio, de mayores luces, Claro. que formó a toda una generación de matemáticos, de las cuales yo probablemente en tercera o cuarta generación vengo siendo beneficiario. Pero si hablamos de investigación matemática como tal, como ciencia básica, como ciencia fundamental, es muy reciente. Yo podría situar eso básicamente, sin temor a equivocarme, que la matemática como tal, como ciencia fundamental, en República Dominicana lo estamos haciendo con los primeros graduados de un programa doctoral que desarrolló el INTEC conjuntamente con la Universidad Politécnica de Valencia, donde hubo unos 8 graduados, de los cuales tenemos puntos muy brillantes, como la Así es. doctora Pencova, la doctora María Pencova, que hoy en día tiene publicaciones de prestigio mundial, con gran cantidad de citas en lugares tan lejanos como el Medio Oriente, y que mantiene una actividad investigativa activa eso es en INTEC, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gracias a la existencia del Fondo CIT, que nos ha apoyado grandemente. Están cursando unos 4 proyectos que ya han tenido publicaciones en revistas indexadas, algunas de ellas en revistas muy prestigiosas. Yo soy uno de los investigadores del programa Fondo CIT. Tenemos 4 proyectos que están vigentes, que están en ejecución, y ya tenemos para la siguiente, tenemos 3 más que han sido aprobados, que dentro de poco comenzarán.
pero ciertamente la investigación en ciencias fundamentales, y me imagino que en física, química, no está muy lejos de ahí. Sí creo que en biología es mucho anterior, Mucho más lejos. mucho antes. Hay una tradición importante en biología. Pero en lo que es, A usted se le quedó. Sí. lo que es básicamente matemática, estamos hablando de que fruto de ese programa doctoral y fruto de la iniciativa personal de otros dominicanos, la República Dominicana cuenta ahora mismo con nacionales dominicanos. Permítame decirle que la doctora Pencova se nacionalizó dominicana porque ella es originaria de Europa del Este, pero es una dominicana más ya. Parece que le gustó mucho nuestro país. La cantidad de doctores entre dominicanos y extranjeros que residen acá, eso anda cerca de 20. Y de dominicanos como tal, quizás algunos 15. Y anda por ahí, me podría, qué sé yo, 21, 22, porque tenemos ahora una actividad de intercambio muy dinámica. Yo, por ejemplo, acabo de descubrir que en la ciudad de Bonao, en la Universidad Evangélica Dominicana, está trabajando un señor con un alto nivel en investigación matemática que esperamos integrar a un doctorado en matemática que estamos pretendiendo desarrollar y que creo que el año que viene podría dar inicio. Es un doctorado, debo aclarar, que se quiere hacer mediante un consorcio de universidades donde participa la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Han decidido unir fuerzas para crear probablemente el primer doctorado de factura dominicana, de factura netamente dominicana. No es el primero, ya hay 2 operando en ciencias. Sería el tercero. Sería el tercero. Máximo, los químicos tienen su propia versión del tema. Adelante. César. Realmente, volviendo a la primera pregunta, solamente 2 cosas. Porque tú te referías al nacimiento de la ciencia como tal. Y a eso hay que darle una connotación universal. Y vuelvo a lo que planteó Víctor. Cuando nacen criterios universales, por los cuales se va a guiar vamos a decir, el mundo entero, todos los países, para reconocer la producción científica como tal, es a partir del siglo XVI. Anteriormente, bueno, lógicamente el conocimiento siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, sino cómo se podían construir las pirámides y todos los edificios y todo los desarrollos en matemática, todo en base a matemática también. Lo que pasa es que no había un criterio universal. Y es a partir del siglo XVI, incluso publicaciones. El pobre Galileo. Sí. Cogió lucha. Entonces, las publicaciones son científicas, una forma de medir actualmente el desarrollo científico de un país o de una comunidad. Y las publicaciones netamente científicas con criterios universales también nacen a partir de esa época que los colegas Víctor y Carlos han mencionado. Eso no significa que anterior a esa época no hubiese conocimiento o ciencia, pero ciencia así sistematizada, no. Ahora, viniendo a la República Dominicana, después de esa extraordinaria cronología que han hecho los colegas, a mí me toca señalar algunas cosas que se quedaron solamente. Y retomando el hecho de que para evaluar desde cuándo se empieza a hacer ciencia en un país, hay que irse a los documentos, como decía Gilberto. Y los documentos son las publicaciones o hechos concretos documentados, aunque no sea una publicación científica, que hablen de que se ha hecho ciencia aplicada o ciencia básica en la República Dominicana. La cronología está muy buena, lo que hablaron los colegas. ¿Qué falta? Yo pienso que fue muy importante también la creación y un esfuerzo importante para, vamos a decir,
tratar de transferir el conocimiento al sector productivo, la creación del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial en los años 70, no recuerdo si fue el 72, que brindó un servicio en alguna época bien intenso al sector naciente industrial de la República Dominicana, aunque después tuvo, como todo, un periodo de decadencia. Creo que fue hasta el año 2003 que estuvo el instituto y a partir de él nació el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, que es otro esfuerzo por desarrollar ciencia aplicada a la industria, tomando como fundamento la biotecnología. Y hay otro también que podríamos no sé si llamarle hito, pero son hechos fundamentales en este periodo y esa cronología que bien Víctor marcó. Y fue el surgimiento de la revista Moscosoa. Dicho sea de paso, 2 años después de Ciencia y Sociedad, en el 78, nace Moscosoa. También existió Indotécnica, que duró un largo periodo. Existió Indotécnica también. Pero era más divulgación, no era tanto ciencia. Pero habían algunos artículos. Era una combinación. Era una combinación. Es que surgieron una serie de revistas. De hecho, en los años 40 la Universidad de Santo Domingo tenía una revista en donde se hicieron publicaciones de calidad. Lo que pasa es que se mezcló con anuncios, se publicaba se mezclaba la divulgación con la difusión. Pero hay muy buenos... Pero si vemos la historia de Indotécnica, ahí hay buenos artículos, que no es una revista internacional, pero los investigadores dominicanos, porque no solamente lo que investigaban en Indotec podían publicar ahí, encontraban ahí una vía de hacer una publicación a nivel nacional de los esfuerzos y los resultados que se había obtenido, y es una forma de medir también en la República Dominicana cómo va. Sí, tú sabes que yo totalmente de acuerdo, tú sabes que tengo varias publicaciones ahí, y creo que fue un esfuerzo, y como tú dices, como muchas de las cosas decaen y se pierden. Tú vas a la biblioteca del IBI, yo fui buscando la revista Indotécnica, ¿y cómo es posible que no exista ni siquiera un documento? Tristemente. Entonces, tristemente, esa es parte de nuestra historia. Hay mucha historia que se ha perdido. Y eso es documento. Hay artículos muy buenos ahí. Yo quería simplemente Tengo que hacer una pausa, pero... Sí, muy corto. Lo que menciona César es importante. El Indotec, cuando surge en su momento, es la expresión de un modelo que surge en toda América Latina en esa época, que fue la época del modelo de sustitución de las importaciones impulsado por la CEPAL. Entonces se produce un auge de promover la industrialización y el crecimiento económico endógeno, y se promueve la creación de estos institutos para promover la industrialización de América Latina. Esa oleada industrialista de finales de los 60, que se prolonga hasta principios de los 80, también es un factor del contexto geopolítico regional que explica cómo se impulsan las ciencias, no solo en República Dominicana en ese periodo, sino en la región, en América Latina y el Caribe. Debemos hacer, pero por favor, ¿verdad? Para cerrar este tramo. Lo que pasa es que no se me puede quedar. Moscosoa es una expresión también del desarrollo de ciencia, especialmente en botánica y en República Dominicana, que no podemos dejar de mencionar el Jardín Botánico, que viene siendo como vamos a decir, una reserva nacional en cuanto a botánica se refiere, que muchos o algunos, no tengo conocimiento exacto científico, hacen su trabajo a partir de lo que tienen ahí en el Jardín Botánico preservado y que utilizan como materia prima para hacer investigación. Miren, o sea, es parte obligada de la la pausa, regresamos, pero la intención era tener un filósofo, porque de repente se me va como por debajo de todo el positivismo, que tuvo importantes expresiones y muy concretamente con ese genio que lo es Hostos, Eugenio María de Hostos. Pero creo que se le quedaron también algunos hitos. Yo creo que Sibima es un hito. Sibima es un hito, y como también fue un hito el Ceres,
porque también están las ciencias sociales. Y hay que destacar el rol de Guarocuya, que en su momento fue rector de la UAS, pero además fue una pieza clave en eso que se llamó CERES, que fue la poca financiación que se hizo de investigaciones en la Universidad Autónoma en aquel momento. Así es. Y naturalmente en el campo de la botánica, por igual habría que, en el caso de la biología, doña Idelisa, en el caso, y otros, y en el caso de la botánica, Marcano, sí. Indiscutiblemente que habría que también sacarle su comida aparte. Y hay otras figuras de las ciencias médicas que hacían ciencia desde el principio del siglo XX. No hay duda alguna. Sin duda alguna, ¿verdad? El doctor Canela en París con sus descubrimientos. Pero insisto, es entender un poco, más que nada, esa evolución macrohistórica. Son procesos muy complejos. En algún momento sería interesante sentarse y documentar con más detalle, porque lo que hice fue un recuento más de las políticas que han apoyado la ciencia y la tecnología en el país. Permítanme recordarles a nuestros panelistas que este es el primero de una serie de paneles sobre ciencia RD. Y por lo tanto que el tiempo, pues, por más que queramos abarcar todos las aristas de este tema, es insuficiente. Y debo recordarles a ustedes que estamos en la honrosa compañía del doctor Carlos Rodríguez, director de investigación en ciencia y tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del doctor Jesús Gilberto Concepción, miembro de la Academia de Ciencias, profesor emérito de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, de Víctor Gómez, vicerrector de investigación y vinculación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, del doctor Máximo Santana, matemático, director del Instituto de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de César Aybar, investigador, químico y empresario agroindustrial. Este es el último tramo. Vamos a tratar de quizás dar algunas pinceladas, comenzando por ti, pero un poco visualizar quizás a partir ya de lo que tenemos, de lo que se ha avanzado, de las instituciones que tienen que ver con esto, tanto de educación superior como del propio Estado en general, a través de los distintos institutos de investigación y demás, que hacia dónde puede sernos realmente útil un desarrollo científico propio que aporte a una estrategia de mediano y largo plazo, no solo de la formación de los recursos humanos, sino de la planificación para el desarrollo de la República Dominicana. Sí, antes de iniciar con esto, es sumamente importante señalar que, bueno, en cada área habría personas a quienes señalar como importantes en la parte de ciencia y tecnología. Por ejemplo, aquí en los años 70 había mucha gente deseosa de estudiar biología marina, gracias a el trabajo de la profesora Elisa Wanelli de Calventi, que realmente marcó un punto importante en eso, que trajo a algunas personas también de relevancia en la ciencia. Por ejemplo, estuvo aquí la doctora Sofía Jakowska, que trabajó directamente con ella, que era una científica de mucho renombre y que contribuyó significativamente con el desarrollo de las ciencias, pero obviamente que ocurren picos y después caemos, que ese es un punto importante para nuestra historia, para que no se repita, porque nosotros hemos tenido algunas altas y después caemos, y entonces eso sencillamente implicaría atraso, y eso hay que tomarlo en cuenta. Los aportes del profesor Eugenio Jesús Marcano, que sin haber sido nunca estudiante universitario fue profesor universitario, no es el único ejemplo, pero es importante, y no quiere decir que ese es un punto a destacar para que se dé en este momento, pero hay que destacar eso en su momento, y eso es de suma importancia. Entonces, vemos que hicieron sus contribuciones, pero eso no se pudo
continuar precisamente por una falta por la no sistematización y por la falta de recursos, que es sumamente importante. Por eso hay que entender la relevancia de que haya recursos para la investigación y que antes de que alguien señale si se está gastando mucho o poco, sepa que hoy día la cantidad de dinero que se invierte en investigación en el país todavía es muy poquita. Y que, por ejemplo, los programas doctorales van a hacer que eso se incentive, pero obviamente incentiva la investigación, pero deben aparecer más fondos para que eso repercuta en el desarrollo de República Dominicana, porque si no, sin fondos no hay investigación. Eso es sumamente importante. Si no, uno puede estar dando pinceladas como esos casos y vamos a subir un poquito y después vamos a volver a bajar. Entonces, como nosotros hemos mencionado lo que ha ocurrido internacionalmente, y siempre se nos van a quedar cosas en un panel de esta naturaleza, claro, porque el tiempo es bastante corto. Como hemos mencionado eso, es de suma importancia que sepamos que en el último tramo, si queremos, de lo que ha ocurrido en República Dominicana, gracias al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondo CID, a través del Ministerio, que hay otros fondos. Por ejemplo, INTEC tiene un fondo que es muchísimo más viejo, pero es un fondo de INTEC, aunque se puede compartir con otras instituciones, pero es un fondo de INTEC. Este es un fondo del Estado que contribuye a financiar la investigación en ciencia y tecnología, y que obviamente ese fondo, aunque si a una gente le hablan de 200 y tantos millones o 300 al año, piense que es mucho dinero, eso es muy poco dinero, y es importante que sepamos que de alguna manera hay que buscar diversas vías para que haya mucho más fondos para la investigación, que se mide el éxito en función de las publicaciones científicas, en función de la transferencia que se pueda hacer de tecnología, las innovaciones que se puede hacer, se miden en ese sentido, porque eso es lo que son indicadores importantes de bienestar. O sea, de los indicadores de ciencia y tecnología, de desarrollo de la ciencia y la tecnología, la cantidad de publicaciones científicas, la cantidad de patentes, ¿verdad? Las innovaciones en productos y procesos de corte científico-tecnológico son de suma importancia. Entonces, mientras entendamos en general la sociedad y fundamentalmente las universidades, que se entienda desde el Estado y los centros de investigación, que el desarrollo, o sea, un mayor nivel de desarrollo, como comparamos con muchísimos sitios, se consigue gracias a hacer investigaciones en ciencia y tecnología, y que obviamente en la etapa en que está República Dominicana se requiere hacer investigaciones básicas, investigación aplicada, y que dicho sea de paso, y eso sería un asunto discutible en cualquier foro, ningún país, aún los países que dicen que solo apuntan a la parte de solo ciencia y tecnología, ningún país ha renunciado a los trabajos de investigación básica, y las publicaciones científicas están ahí. O sea, quiere decir que hay que trabajar para el apoyo a los diferentes niveles, lo que hay que entender qué es lo que se quiere con cada caso, pero para nosotros cambiar hacia otro nivel de desarrollo necesitamos el apoyo de apoyar la investigación a través de fondos, y hacerlo, claro está, con el personal preparado para esos fines. A través de empresas y del Estado, ¿verdad? Mira, hay algo interesante. Sí. Esto parece como si fuera un ciclo. Yo quiero hablar de un ciclo que yo diría que oscuro para ustedes, quizás no lo conocen, y va en mi caso. Yo hago un doctorado, dice Plácido que yo soy el primero, en química. Yo soy químico físico orgánico y ahora lo que hago es pura mecánica cuántica del cerebro. Pero yo regreso en el 76. Doy clase en la UNFU y veo que no hay investigación, que aquí no hay investigación. Ustedes no van a creer que yo ayudé a más de 15 estudiantes de la UNFU a que se fueran fuera del país consiguiéndole becas. Desafortunadamente, de esos 15, no hay ninguno que regresó. Para que ustedes sepan, muchachos, por ejemplo, de Don Bosco, con postdoctorado en Harvard. Son ese grupo de que, y eso pasó ahí entre los años 70, 80, quizá a principios 90, porque no existía el Fondo CID. Yo tuve que ponerme a trabajar por ahí para buscarme el dinero para hacer mis propias investigaciones, porque yo dije, de aquí no me voy. Tengo mis publicaciones, además de otros, para que ustedes sepan, toda la TED Scopus, hay otras fuentes de información científica donde en algunos sitios hay que pagar, pero para que ustedes sepan, existe una fuente que se llama ResearchGate, gratis, ustedes pueden inscribir, tiene acceso a más de 15 millones de científicos, y hay varios dominicanos, creo que tú estás ahí, Caldo, que ponemos nuestras publicaciones y
incluyendo premios Nobel, porque conseguir las publicaciones a veces es costoso en un país, y lo que se está buscando es cómo democratizar eso, y donde aparecen todos los días, para que ustedes sepan, cada segundo, on time, cómo te están leyendo. Porque también están las publicaciones indexadas, pero hay otras publicaciones que es más importante. Estar indexado, que te lean. Cuando yo te digo, sí, hay publicaciones de dominicanos aquí, muy leídos internacionalmente, que ustedes no lo saben. Entonces, sí, de todas maneras hay que publicar, donde sea. Y creo que hay ese periodo oscuro que si nosotros hubiéramos podido tener en ese entonces una política de captar esos muchachos que se fueron, hoy hacen vida científica, vida educativa fuera de nuestro país, y ese recurso lo dejamos ir. Y yo creo que ese es algo que tenemos que agradecer al Ministerio que está empezando, de Ciencia y Tecnología, que está empezando a decirle la importancia de la ciencia. Y como dice Carlos, no importa, Carlos, lo que ustedes den, 20 millones, 1.000 millones, siempre va a ser poco, porque el desarrollo, no importa que sea ciencia aplicada, va a estar fundamentado al desarrollo, tener los conceptos básicos para tú hacer la ciencia fundamental, como yo le llamo ciencia, la ciencia fundamental. Y como ustedes están viendo, ya cuando uno ve que ya las universidades están empezando a hablar de desarrollo de doctorado, porque ¿qué diferencia hay entre un licenciado, uno con una maestría y uno con un doctorado? Es bueno que ustedes sepan. Por ejemplo, yo siempre digo, a un licenciado usted le da un trabajo y tiene que llevarlo, explicarle lo que tiene que hacer. A uno con una maestría quizá uno le dice, hay que hacer esto, pero a un doctorado usted lo que le dice, yo quiero llegar a la luna. Yo tengo las herramientas, porque lo que se estudia en un doctorado no es lo que tú hagas, es que te desarrolla unas herramientas que te permiten en tu campo de acción o en cualquier otro campo desarrollar un proyecto que te puede llevar a un proyecto de investigación que pueda ser de alto nivel. Y eso es lo que cuando uno tiene un doctorado es la gran diferencia. Y gente así es lo que necesita el país. Formar doctores. Víctor. El reto es mucho más complejo. Este es un país de renta media, con grandes retos económicos y sociales. Hay que atender la salud, hay que atender la educación, hay que atender la generación de empleo, la creación de riqueza. Toda la política científico-tecnológica que desarrollemos tiene que enfocarse en atender los retos nacionales. Tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo al año 2030 y en su tercer eje prevé la integración de la economía dominicana como una economía innovadora de base científico-tecnológica. Eso ya es un gran salto cualitativo, lo que significa que desde el punto de vista de las políticas públicas hemos comenzado a concebir a la ciencia y la tecnología y la innovación como motores del crecimiento económico. Pero insisto, no podemos ver desvinculadas las demandas de desarrollo de la contribución que la ciencia y la tecnología pueden hacer a ese ciclo de creación de valor. Pensar eso sería una insensatez. Todas las economías del mundo desarrollado han partido de la necesidad de vincular su accionar científico y tecnológico con sus demandas de desarrollo. Eso es un tema fundamental y la República Dominicana no puede ser la excepción. El reto es lograr que los tomadores de decisiones en políticas públicas entiendan que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyen motores para promover la competitividad. Yo les pido, por favor, que revisen el estado de lo que ocurre en República Dominicana en el Informe Mundial de Competitividad que elabora el World Economic Forum todos los años. República Dominicana viene descendiendo de forma sistemática 10, 20 lugares cada año en el índice de competitividad mundial. ¿Y saben por qué? Cuando usted va al componente de innovación del índice de competitividad, encuentra unos 10 indicadores que le demuestran la debilidad de la articulación del sistema de ciencia y tecnología de la República Dominicana. Hablamos de competitividad y economía, fíjense, el índice de competitividad mide el nivel de competitividad de una economía a nivel mundial. Y uno de los pilares para calcular ese índice es el pilar de innovación, que está compuesto por indicadores de ciencia y tecnología, cantidad de doctores en la industria, cantidad de la producción científica,
la propiedad industrial que se genera en la economía, entiéndase patentes, modelos de utilidad, la articulación universidad-empresa, cómo interactúa la universidad con la empresa, la calidad de los científicos que se forman. Son 5 indicadores que están en la base del índice de competitividad de la economía. Por tanto, la transición a una economía más competitiva, más innovadora, requiere articular de forma mucho más coherente las políticas de desarrollo productivo con las políticas de ciencia e innovación. Ese es el elemento, para mí, el reto mayor que tiene la economía dominicana en los próximos años. Poder articular, que se entienda que esto no es un nice to have, que es el error. La ciencia y la innovación no es un nice to have, es un must. Debemos tener ciencia e innovación para el desarrollo productivo. Y tenemos que tener desarrollo productivo vinculado a la ciencia y la innovación. Ese bucle de retroalimentación positiva es central para una economía competitiva, innovadora y exportadora, que es el gran reto que tenemos. Máximo. Muy breve, siguiendo la misma línea del doctor Víctor Gómez, yo me atrevería a decir que tenemos en el futuro inmediato que apoyar la generación, la creación de nuevos doctorados en ciencias fundamentales y luego en las demás áreas que se derivan de ella. De ahí yo estoy trabajando como parte de un equipo en la formulación, esperando que el año que viene tengamos nuestro primer doctorado en matemática de factura nacional. Y que de ahí en adelante esa experiencia nos permita extender ese mismo tipo de acciones en muchas otras áreas del conocimiento humano. Gracias. César. Bien, muy interesante este tema de ahora. Y en el plan estratégico nacional habla de que en tercer componente, ¿verdad?, incorporar la innovación a la vida nacional, ¿no? Esto, ¿verdad? Pero el asunto está en cómo hacerlo. Se necesitan medidas radicales. Yo estoy en el sector industrial, anteriormente estaba en el sector de la investigación y transferencia. Yo era consultor en la industria de alimentos. Recientemente, hace 2 años, viajé con una comisión de la MESID a Corea del Sur a un taller sobre vinculación universidad-empresa. Y en una de las charlas nos enseñaron cómo empezó Corea en los años 60. ¿Qué tuvo que hacer para encarrilarse por la vía del desarrollo? Y fueron medidas muy radicales. Por ejemplo, una de las medidas que tomó Corea fue identificar en el mundo entero los científicos coreanos que estaban trabajando en otros países, para incorporarlo tanto a la economía como a la enseñanza. O sea, crear ¿cómo se llama esto? El motor, esa cantidad mínima que se necesita. El think tank. ¿Verdad? La masa crítica que impulse el desarrollo. Eso, pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? ¿Cuánto está ganando, por ejemplo, Gilberto, si estuviera en Estados Unidos en una universidad? ¿Y qué condiciones tiene? Ven que yo te la garantizo aquí. Pero con un plan bien claro de lo que se va a hacer. Invirtió dinero. Eso se llama ¿qué? Saber hacia dónde se quiere ir y tomar las decisiones, aunque sean drásticas. Pero entre tanto se toman decisiones drásticas. Yo sé que el tiempo es corto en televisión. Tenemos que empezar con lo que tenemos. Y lo que está haciendo la MESID es muy importante, formando, ¿verdad? En lo que esas gente que se están formando fuera vienen, tenemos que hacer algo aquí. Se pueden traer doctores de fuera también, claro que sí. Incorporarlo, aunque no sean dominicanos, poco a poco, o que sean dominicanos, pero no todos, poco a poco. Y otra cosa muy importante, fíjate ahora es muy diferente de los años 60, ahora hay una economía abierta y globalizada. Y una serie de tratados de libre comercio que todo el mundo lo ve bonito cuando no está metido en la lucha diaria de producir y vender y crear riqueza.
y tener empleo y tener un ente transformador de materia prima que genera un movimiento económico en ámbitos que usted no se imagina. Una sola empresa te mueve económicamente casi el país rural, una sola empresa, dependiendo de la actividad que haga. Y te crea, no siendo directamente empleo de ella, 600.000, 10.000, 6.000, depende. O sea, te crea una cantidad de empleo a nivel nacional. Encadenamiento. Pero, ¿qué pasa? Que hay libre comercio, aranceles bajos para las importaciones, países que tienen otro nivel de desarrollo, otra visión. Hay una competencia que yo le llamo desleal desde ese punto de vista, con una serie de dificultades que tenemos aquí. Entonces, encima de eso, el sector industrial está huérfano de investigación y desarrollo, innovación, o sea, de ese servicio. Incluso huérfano, ¿tú sabes de qué? De servicio tan sencillo como servicio de análisis. La mediana empresa, que es la que soporta, la pequeña y mediana empresa soporta la economía dominicana. Pero la mediana empresa, yo estoy en el sector de mediana ya, no tiene a quién acudir para hacer innovación. Y sin embargo, hay institutos. Está el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria. Que acaban de reducir ahora el tiempo de entrega de los resultados. Sí. Pero, Mira, ¿qué es lo que yo quiero proponer ya? Por ejemplo, que institutos como ese busquen la manera de vincularse, entender que la misión de ser de ellos es precisamente servir el desarrollo de esas empresas para que tengan fuerza para Así innovar. Miren, muchas gracias. César, Máximo, Víctor, Gilberto y Carlos. 5 eminencias de la ciencia dominicana que nos han regalado, hay que decirlo, su comparecencia, su participación en este panel y esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. Se los agradece de manera sincera. Hay que comenzar a enseñarles en la educación básica, las matemáticas, la química, la ciencia. Ustedes se fueron para el doctorado, pero la gran debilidad, Hay que comenzar ahí. la gran debilidad para que tengamos mayor cantidad de científicos, mayor cantidad de lumbreras como ustedes. Yo personalmente quisiera que fuera allá donde se hiciera el gran esfuerzo que quizás falta para dar otro salto. Pero ese es un requerimiento para eso. Es un requerimiento. Ahora, serán convocados de nuevo, están condenados para que tratemos las parcialidades, digamos, de estos Genial. temas. Y le Porque demos ese continuidad tema es muy a interesante porque hay que formar de esos niños, pero el pensamiento, hay que transformarle el pensamiento. Y para eso tú tienes que tener profesores Con el que nivel sepan adecuado, cómo que hacerlo. formen a los formadores. Claro. Sí, Yo oí- eso fue lo que se planteó Hostos. Que el Yo oí un positivismo premio me lo Nobel. dejaron atrás. Yo vi un premio Nobel, Leo Lederman, decir, la enseñanza de la ciencia. Miren, vámonos muy sencillo. Hay que empezar enseñando física. ¿Cómo? Sí, pero enseñándole que la física es la ciencia de la simetría, que la química es la ciencia de los procesos y que la biología no es saber de los animales, sino de saber del DNA. Y con eso tú puedes hacer que se abra la mente. Y hay quienes piensan que si ustedes no saben física cuántica, no Nada van para frío. ningún lado. Muchas gracias, les repito, a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias también por su participación en este interesantísimo panel con estas eminencias de las ciencias en la República Dominicana.